Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios, pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Decimos gloria a Dios, iglesia, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y nos ha dicho que su misericordia es para siempre, es eterna. Mientras que estemos aquí, es eterna, iglesia. Pero Él prometió que algún día iba a estar de regreso. Y los que no aprovecharon de su misericordia durante el tiempo de gracia, se perderán la oportunidad de irse con el Señor. Se perderán la oportunidad de estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nos dice Dios, pero los que le temen. Nos dice Dios, pero los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. De los que le temen. El Señor viene por una iglesia, por un cuerpo que ha vivido bajo el temor de Dios. Un cuerpo que al escuchar su palabra ha decidido guardarse para Dios, apartarse del mal y buscar a Dios, seguir la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y dice Dios, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. De los que le temen. Y nos dice, ese es el Salmo 103, versículo 13. Y nos dice en unos versículos más abajo, en el 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y su justicia sobre los hijos de sus hijos. Eso es para quién, iglesia, para los que le temen, para los que viven bajo el temor de Jehová, para los que le respetan, para los que respetan su palabra. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar reunidos un día más como iglesia para ver qué es lo que Dios tiene para su pueblo, para ver qué es lo que Dios tiene para su iglesia. Y quiero decirle que cada uno que se encuentra aquí es muy, pero muy importante para Dios y para la iglesia. Y todo aquel que nos está acompañando como iglesia es muy importante para Dios y para la iglesia también, para el cuerpo de Cristo. Dice que Dios añadía día a día los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Y aquí estamos perseverando día a día. Día a día. Porque tenemos una promesa que si guardamos la palabra de Dios y vivimos bajo el temor de Dios, tenemos que ser salvos. Tenemos que ser salvos. ¿Por qué? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y los que le temen, su palabra oyen y la guardan. Amén. Así que, ¿quiénes están listos para escuchar la poderosa palabra de Dios? Amén. Damos bienvenido, le decimos bienvenido al Espíritu Santo, bienvenido en este lugar, y a los ángeles de Dios
Dice que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Dios es bueno. Dios es bueno, iglesia. Gloria a Dios. Querida iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 10 al 12. Sí, Juan capítulo 1, versículo del 10 al 12. Amén. Ya cuando lo tiene, nos vamos poniendo de pies por respeto a la palabra, honrando a la palabra de Dios, a la poderosa palabra de Dios, diciendo gloria a Dios, iglesia. Dios es bueno. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Nos dice la poderosa palabra de Dios: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, querida iglesia. Gloria al Señor. Les dio la potestad de ser llamados hijos de, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los que son hijos de Dios, Dios se compadece de ellos porque le temen. Porque le temen a Dios. Hoy estamos aquí, iglesia, porque le tememos a Dios. Lo respetamos. Queremos ver qué es lo que Él tiene para su pueblo. Porque a través de su palabra, Él la que vamos a alcanzar la victoria. A través de su palabra es lo que vamos a hacer que Dios se compadezca de nosotros. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios y tememos a Dios, vamos a poner la palabra de Dios por obra. Vamos a guardar la palabra de Dios. Amén. Y nos dice Dios: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ese es algo profundo. Ese es algo muy profundo. Oído con esto. En el mundo estaba. ¿Está hablando de quién? De Dios. Está hablando de Jesucristo también. Y nos dice: y el mundo por él fue hecho. Están hablando de Dios y está hablando de Jesucristo y el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y Dios estaba aquí y nos dice: pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Jesucristo ha estado entre nosotros. Jesucristo ha estado
alrededor de todo el mundo por medio de su palabra, respaldada por el Espíritu Santo. Jesucristo ha estado por todo el mundo. Dice, como las aguas del mar cubren la tierra, así cubre la palabra de Dios al mundo entero. Amén. Y al principio estaba Dios en el mundo. Y dice que el verbo era directamente con Dios. Amén. Pero ahora, cuando Jesucristo, Dios hace que se manifieste como hombre, ¿qué Dios pide? Que toda criatura aquí en la tierra reconozca y crea en su nombre. Que crea en su nombre. Ya Dios se está haciendo manifiesto y nos está hablando a través de su palabra. Y nos dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció. Jesucristo estando en medio de nosotros aquí en la tierra, todos los que caminaron con Jesucristo tuvieron la oportunidad de conocerle, aunque sea de vista, cuando vio que el maestro pasaba, porque muchos no tenían el interés de conocerle, sino de ver quién era Jesús nada más. Pero el que tiene interés de conocer quién es Jesús, le busca, y le busca de todo corazón para ver quién es Jesús y conocerle. Y a la vez que cuando se busca a Jesús y le conocemos, vamos a vivir bajo el temor de Jesús, porque Jesús nos dice que Él es la palabra. Él es la palabra hecha carne. Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es el verbo hecho carne. Y nos dice Dios que el mundo no conoció al verbo hecho carne. ¿Por qué el mundo no le conoció? Porque nos dice Dios que el mundo entero está bajo el maligno. Si el mundo hubiera conocido a nuestro Señor Jesucristo, el mundo entero sería salvo. Oye esta iglesia, y el mundo entero estaría diciendo, Señor, ven, estamos listos, porque te conocemos. Te conocemos. Hemos oído tu palabra. Hemos visto que tu palabra es verdad. Y te conocemos. Y porque te conocemos, vivimos bajo el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios. El que le tema a Dios es una persona sabia. Así que en el cielo va a haber pura gente sabia. Sabia. Pura gente sabia. Que han vivido bajo el temor de Dios y han conocido a Dios. Han conocido a Dios. Porque Él dice que el mundo no le conoció. Amén, iglesia. Y dice, a lo suyo vino. A lo suyo. A lo suyo. A su pueblo. Fue al mundo y el mundo no le conoció. El mundo seguían como si tuvieran venda. No le conoció. Estuvo en el mundo, la palabra estuvo en el mundo, pero el mundo prefirió más el mundo, irse en contra de la voluntad de Dios o del llamado de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo que Dios le está haciendo al mundo. Ignoraron el llamado, como en los días de Noé. Dice Dios, como en los días de Noé, así será
la venida del Hijo del Hombre cuando menos lo esperéis. Las cosas de Dios ocurren cuando menos lo esperéis. Por eso el que le conoce tiene que estar preparado para ese día, viviendo bajo el temor de Dios. Viviendo bajo el temor de Dios, respetando la palabra de Dios. Y dice Dios: a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿Qué vino a lo suyo? Palabra. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Y los suyos no recibieron la palabra. Jesús vino a los suyos y los suyos no recibieron la palabra, nos dice Dios. No recibieron la palabra. En los días de Noé, Noé a lo suyo vino y la gente no recibió la palabra de Dios a través de Noé. ¿Por qué, iglesia? Porque no lo conocieron. A lo suyo vino, entre el mundo estaba y el mundo no le conoció. Y a lo suyo vino y no le recibieron. Habían escuchado hablar de él, pero decidieron vivir aparte de él. No le recibieron. Pero Dios nos habla. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Se compadece Jehová de los que le temen. Jehová va a tener misericordia de los que escucharon que la palabra estaba entre nosotros y aceptaron a la palabra, aceptaron a Jesucristo y están siendo salvos hasta este momento, esperando el gran día que Dios decida enviar por los que le temieron, a su iglesia que le teme, a la iglesia que está preparada con los ojos hacia el cielo, porque sabe que de la misma manera que el Señor Jesucristo abandonó a su iglesia, dejó a su iglesia, de la misma manera se presentará por su pueblo en gran nube de gloria. Y solo el pueblo que sabe cómo se fue es el pueblo que va a estar preparado para recibirle. Amén. Gloria al Señor. Y oigan lo que nos dice, iglesia. Oh, ¿quién es bueno, iglesia? Cristo es bueno, Dios es bueno. Oigan lo que nos dice. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Más, porque con Dios siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Mientras que estemos vivos hay esperanza. Más. Alguien diga más. Más a todos los que le recibieron. Más a todos los que le recibieron. Mas a todos los que escucharon la palabra de Dios y dijeron: yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo estoy convencido que usted es el camino que conduce a Dios. Te acepto como mi Señor y mi Salvador y voy a vivir bajo tu temor, porque sé como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Los padres tenemos misericordia de nuestros hijos y Jehová Dios, que es justo
que es Dios justo y un Dios puro y un Dios verdadero y un Dios que no se equivoca, dice que se compadecerá con los que le temen. Con los que le temen. Porque la comunión de Dios es con los que le temen. Y nos dice, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que tuvieron temor, escucharon la palabra de Dios y tuvieron temor. Y dice, mas a todos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a todos los que le recibieron y creen en su nombre. Jesús es mi Salvador. Y no hay nombre en el cielo, debajo del cielo, debajo de la tierra, más grande que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo dejó como un ejemplo para que todos busquemos de ese ejemplo, porque Jesucristo es un hombre que teme a Dios, teme a su Padre, y siendo como nosotros de carne y hueso, Él vivió bajo el temor de Dios y Él tenía libre albedrío. Él tiene los mismos derechos que nosotros tenemos. Jesucristo lo tuvo. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Yo voy a vivir bajo el temor de mi Padre, porque yo sé que la palabra que me habla mi Padre es verdad y mi Padre es bueno. Y Él dijo que la vida no termina aquí, y el que sale de esta tierra aceptándome a mí como su Señor y Salvador, el que sale creyendo en Dios y arrepentido y convertido, viviendo bajo el temor de Dios, ese alcanzará misericordia. Dios se va a compadecer de él. Dios se compadece de él. Y nos dice, mas a todos que le recibieron, a los que creen, no creyeron, a los que creen, a los que siguen creyendo. Dice, aunque no viendo, creéis. Aunque no viéndole, crees en el nombre, que en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio potestad de qué, iglesia? De ser hechos hijos de Dios. Y no hijos creados por carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. Amén. Y nos dice, iglesia, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia de Dios está desde el principio, desde la creación del mundo, y es hasta la eternidad. El día que el Señor decida, el día que Dios decida enviar a nuestro Señor Jesucristo, nos iremos a la eternidad de Dios. Los que han esperado a nuestro Señor Jesucristo con los ojos hacia el cielo, preparados para ese gran día, viviendo bajo el temor de Dios. Dice Dios, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre todos, sobre los hijos de los hijos, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Vamos a ponernos de pie, querida iglesia, recordando que su justicia
sobre los hijos de los hijos. Quiere decir que la persona que vivió bajo el temor de Dios alcanzará misericordia y la justicia vendrá sobre él, dice Dios, y también sobre sus hijos. La misericordia viene sobre sus hijos, pero hay que temerle a Dios. Hay que temerle a Dios. Hay que temerle a Dios, porque el principio de la sabiduría es temor a Dios. En todo tiempo, meditad en Dios, meditad en su palabra y temed a Dios y a su palabra. Amén. Le damos gracias a Dios por hablarnos en este día. Le damos gracias al Espíritu Santo por estar con nosotros. Le damos muchas gracias y honramos su presencia. Le damos gracias a Jesús, como dice que Él estará sentado a la diestra del Padre, preparando morada para su pueblo, preparando morada para los que le temen. Pero no les dejaré solo, les dejaré al Santo Espíritu para que les guíe a toda verdad, para que les hable y para que le diga que yo vengo pronto. Dice Jesús que Él viene pronto. Su Padre está preparando la morada y nos dice que Sión ya está listo y el Hijo del Hombre puede descender en cualquier momento por su pueblo que vivió bajo su temor, que guardó su palabra. ¿Por qué? Porque Él dice que ese pueblo de Él se compadecerá. De Él se compadecerá porque vivieron bajo el temor de Dios. Ese pueblo alcanzará misericordia. Y nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que le damos gracias a Dios y al Espíritu Santo por hablarnos en este día. Gracias por su palabra. Le damos gracias a Dios por la vida de cada hermano, cada hermana que nos acompañó en este día. Le damos gracias a Dios, a cada hermano, cada hermana, cada ministro de la palabra, cada amigo o familiar que estuvo con nosotros. Que Dios le bendiga de una manera especial y vivamos bajo el temor de Dios, porque el sabio vive bajo el temor de Dios. Y dice Dios que ese alcanzará misericordia. Él se compadecerá de esa persona y le dará la victoria. Así que vamos a seguir guardando la palabra de Dios y le damos gracias a Dios por el día de hoy y le presentamos esta semana que siga tomando control de la vida de cada uno que se encuentra aquí, la vida de nuestros familiares y amistades y de todo el pueblo de Dios, del que está esperando milagro. Sepamos que Dios está trabajando por los que viven bajo el temor de Dios y Él tendrá misericordia y Él se compadecerá y recibirá su milagro aquí en la tierra, porque el milagro más grande que estamos esperando está por ocurrir dentro de pronto. Y su iglesia dice: Maranata, que Cristo viene. Cristo viene y su pueblo está preparado con los ojos hacia el cielo. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu gracia y tu paz esté con tu pueblo durante esta semana. Y si es la voluntad de Dios y estamos aquí, nos estaremos reuniendo para nuestros días de oración y nuestros días de estudio y para nuestro próximo servicio. Dios les bendiga de una manera especial. Reciban un fuerte abrazo y que la paz de Dios esté con todos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y su iglesia dice amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga.